Bien, buenas noches amigos, compañeros y hermanos. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado para los tiempos del fin, que se encuentra en las Sagradas Escrituras, cuando se afirma que será divulgado el Evangelio del Reino a todas las naciones y después vendrá el fin. Ya este Evangelio del Reino prácticamente ha sido divulgado de toda la paz de la tierra y estamos la postrimería de lo que va a ser el gran Armagedón, que ocurrirá en tiempo y en su hora, de acuerdo con el karma de las naciones. Vamos a hablar hoy de un tema demasiado interesante, evolución y evolución, pero vamos a hacer algunas comprensiones. Vivimos en dos realidades, únicamente conocemos una, la ilusoria. Vivimos en dos mundos, uno material y uno espiritual. Únicamente conocemos el material, que es simplemente es una forma pasajera de manifestación para que el alma se manifieste a través de los elementos de la naturaleza, los animales, las plantas, los elementales de las aguas, del aire, etcétera, etcétera. Y vivimos, y hay dos conocimientos, pero el ser humano únicamente conoce un conocimiento, que es el conocimiento material. El conocimiento espiritual no lo conoce. Ahora, lo que es el mundo real es desconocido totalmente por la raza humana. Para conocerlo tendríamos que tener una visión espiritual, pero a través de la visión material, densa e ilusoria de nuestros sentidos físicos atrofiados, etcétera, no podemos percibir jamás el mundo espiritual. Por eso el mismo Cristo, el Rey de Galilea, nos enseñó en su tiempo las cosas de Dios, lo del alma, el espíritu, etcétera, para los ojos de la carne, los sentidos físicos, la mente y la razón son locura, y para el ojo del espíritu es sabiduría. Más sin embargo, esa visión espiritual, otros no la tenemos, la hemos perdido. Tenemos que vincularnos a esta enseñanza, irnos a la práctica e ir desarrollando capacidades y posibilidades adormecidas en cada uno de nosotros que nos permitirán gradualmente ir conociendo el universo, sus dioses. Entonces, esta enseñanza divina se encuentra pues en la Biblia, se le llama el Evangelio del Reino, que se entrega únicamente para los tiempos del fin, se encuentra en Corintios de Pablo de Tarso, cuando nos enseña, hablamos sabiduría entre aquellos que han hablado, hablamos, hablamos sabiduría entre aquellos que han tenido madurez y sabiduría. No de este siglo, no es sabiduría de ahora, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, la sabiduría es que la trae uno de vidas pasadas, ¿no? Hemos alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, no de ahora, ni de los príncipes de este siglo que perecen, no es sabiduría de pastores y sacerdotes que perecen. Y añade Pablo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó Dios antes de los siglos para nuestra gloria, una sabiduría eterna. Y que si los príncipes de este siglo, pastores y sacerdotes, rabinos de aquella época lo hubieran conocido, no hubieran mandado matar al Señor de perfección. Y añade Pablo de Tarso, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni la mente entendió, son las que Dios tiene preparado para los que aman. Entonces tenemos que desarrollar unos sentidos físicos, una visión espiritual que nos permite ir comprobando la realidad, nuestra propia realidad. Uno mira qué somos nosotros. Cuerpo, no, nosotros no somos cuerpo, nosotros somos alma. El cuerpo simplemente es un vehículo un vehículo de manifestación de nuestra alma, la realidad. Cuando yo hablo aquí es el alma, cuando yo alzo la mano es el alma, cuando yo miro es el alma, etcétera, pero el alma está inconsciente por el cuerpo. Entonces, tenemos dos realidades, tenemos cuerpo y tenemos alma dentro de nosotros. La realidad del alma pertenece al mundo espiritual. Dentro de los procesos del alma hay muchos conocimientos. Están las vidas pasadas, está la ley del karma. Nadie comprende la ley del karma. La ley del karma jamás se puede comprender con los procesos de la mente en la casa.
un- Tenemos que tener una comprensión espiritual para comprender realmente lo que son las leyes de la naturaleza. Son 48 leyes que rigen la mecánica inconsciente de la naturaleza humana y de todo lo que existe en el universo. Dentro de esas 48 leyes, vamos a hablar hoy de una ley muy interesante que se llama evolución e involución. Y en este sentido tenemos que afirmar en una forma enfática que es supremamente ridículo el dogma mecánico de la evolución de la llamada ciencia materialista, y esto se debe al desconocimiento de la antropogénesis gnóstica. Esto que según el materialismo, la vaca, el tiburón, el ratón, el chimpancé y otros mamíferos son nuestros antecesores. Cuando mi persona estudió en la universidad, que estudié antropología 1 y antropología 2 en 12 semestres, un profesor que parecía que tuviera el conocimiento de la verdad, pero es que se engaña, que diera la verdad, pero no la dice, no la decía, que a través de la anatomía comparada, que a través de la embriología, que a través de la zoología, que a través de la... se demostraba que el hombre procedía del chimpancé y del mono, a través de un proceso evolutivo de la mecánica de la naturaleza. Es totalmente falso y equivocado. Según el materialismo ateo e irredento, la Atlántida, los faraones, Moisés, Abraham, Pasteur, Simón Bolívar, Jesús el Cristo, Einstein y todos, cada uno de nosotros, descendemos del ratón y del chimp. ¿Dónde ha llegado la degeneración del cerebro humano? Si estos señores antropólogos se conocieran a sí mismos, conocieran su realidad, que tienen alma, su cuerpo astral, salieran conscientemente en cuerpo astral, conocieran su vida pasada, ellos nunca hubieran enunciado estas teorías totalmente falsas y equivocadas. Pero desgraciadamente, este conocimiento también tiene dos aspectos. Uno, en la universidad desarrolla el intelecto. Uno en la gnosis desarrolla la conciencia y desarrolla la intuición. El intelecto tiene que ver con el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio para la materia. Y el conocimiento está atrofiado, el material ahora, ¿no? Entonces somos programados. Y el conocimiento espiritual pertenece al hemisferio derecho, que es el hemisferio de la conciencia, de la intuición, de las verdades cósmicas. Entonces, uno en la universidad desarrolla el intelecto y atrofia la intuición. Entonces el hombre se vuelve materialista. Nosotros tenemos que volvernos intuitivos, tener un proceso de autoconocimiento y el desarrollo de ciertas capacidades y ciertas posibilidades. Porque el mismo maestro Samuel dice, un discípulo sin intuición vale cinco. ¿Por qué? Porque viene cualquier materialista a uno y nos saca del camino, etcétera. No tiene que preparar y tiene que comprobar. Yo lo digo porque yo estudié en una universidad y trataron los materialistas de sacarme y enunciarme la cantidad de que yo simplemente le escuchaba con humor y decía gracias, compañero, pero hasta ahí nada más. Eh, y todo eso que dicen que el hombre, que los gentes importantes, que Moisés, que Abraham, que los apóstoles descienden del chimpancé, etcétera, eso no son más que hipótesis como paredillas sin cimientos y que con cualquier brisa tumban. Es que por analogía comparada, el chimpancé es nuestro antecesor. Los secuaces del anticristo, los materialistas de la antropología, se arrodillan ante el ratón y ante el chimpancé y lo ven como su horror. Hasta dónde ha llegado la decrepitud y la degeneración del cerebro humano. Otros suponen que el hombre fue hecho de barro y tienen hasta un poco más de lógica porque ya entran dentro del campo espiritual. Se dice que el hombre polvo eres y polvo convertirás. Entonces creo que son los mayas que hablan de los hombres de barro. Nosotros somos hechos del barro de la tierra. Entonces ahí tienen un poquito de más comprensión, pero a nivel de aspecto de una comprensión religiosa. Los gérmenes, fíjate bien, originales de hombres y bestias se desarrollan primero en las dimensiones superiores de la naturaleza.
antes de cristalizarse aquí en la materia física. Y en ese sentido, el origen del hombre es algo. Y eso no lo puede comprender uno intelectualmente, uno porque afirma y el otro ya comprendió. No, señor, hay que comprobar. El análisis hay que comprobar porque en el campo espiritual, o sea, que va más allá de la materia, de los sentidos físicos, la única forma de saber es comprobar y comprobar y comprobar. ¿Qué causas primarias y secundarias dieron origen a la humana especie? ¿Conoce esto acaso la antropología materialista? No lo puede conocer, porque es que a través de los procesos razonativos de la mente y de la paz podemos llegar al conocimiento de la verdad, de lo real, que pertenece al mundo, de las dimensiones superiores de la naturaleza. Ahora, en la naturaleza ocurren cambios extraordinarios y también existen los principios evolutivos y constructivos. Todo evoluciona hasta un punto determinado de la naturaleza y todo evoluciona, los seres humanos, todos, los mundos, las naciones también. Dice, y existen también los principios dentro de la materia, los principios destructivos e involutivos. La dualidad existe en el plano de la relatividad, no materia, en el mundo de los opuestos. Si hay evolución en las especies vivientes, también existe la involución, y esto es fácil de entender. Hay evolución, por ejemplo, te siembra la semilla de maíz y ella crece, se muere el grano, nace el fruto, el tallo va creciendo y llega un momento en que ya cumplió su ciclo de evolución y entonces ya la planta se marchita, las hojas ya no verdezuean, se van cayendo las hojas y muere y se convierte en leño. Eso en nosotros los seres humanos, en todas estas leyes están dentro de todos nosotros y de entre todas las naciones. Surge el imperio romano, el imperio romano, surge el imperio griego, todo está sometido a las leyes de evolución y evolución. Nace un niño, una cosa perfecta, niño del vientre, dentro del vientre de la matriz, un proceso de desarrollo pero extraordinario. Es un proceso, eso tiene una inteligencia pero divina, solamente lo podemos comprender a través de una inteligencia divina, esas venas, esa sangre, ese corazón, esa interrelación que existe de todos los organismos, todas las células, todos los órganos y todas las moléculas del ser humano. Nosotros tenemos un principio divino. Y, y dañamos ese principio divino, ese molde perfecto divino, por decir así. La gente fumando cigarrillos daña los pulmones, metiendo droga, dañan el cerebro, metiendo alcohol, dañan todo el organismo, comiendo comida chatarra, uno daña este cuerpo tan perfecto que se nos ha concedido para cumplir una misión de desarrollo espiritual. Creceos y multiplicados, nos dice el Génesis, pero cuando dice creceos y multiplicados es espiritualmente, que todo está escrito pues, en símbolos y en parábolas. Entonces hay evolución en la criatura que nace, que se gesta en el vientre materno, ya en el joven, pues hay evolución, involución ya en el anciano que decrece y muere. Por ejemplo, que día aquí había un señor que me estaba cortando un palo. Yo le pregunté, ¿cuántos años tienes tú? Dice, tengo 64 años. Oye, pero te ves fuerte. Vas a llegar como a los 100 años. Dice, no, ya yo estoy muy cansado, yo me canso rápidamente, ya yo no soy el mismo de antes. Resulta que ese señor pues duró un poco de tiempo consumiendo droga y la droga destruye. Tiene que responder ante Dios por estas destrucciones, porque todo está regido por leyes divinas y por la ley del karma. Entonces hay evolución en el anciano que decrece y muere. La evolución es para todo el mundo. Y hay una persona que se cuida, come bien, tiene una buena herencia genética y llega a un proceso evolutivo mayor y a eso es diferente. Y hay un joven que se masturba, que se acaba, que hay un señor, un joven que se pone a meter droga, etcétera.
que se pone a tomar trago, que se pone a abusar del sexo. Entonces ese, el proceso de la involución le va a llegar más rápidamente. O sea, uno mismo que eh, se introduce, crea se introduce dentro de la mecánica de esas leyes para que se cumplan. Evoluciona, repito, hasta un punto perfectamente definido por la naturaleza y luego se entra en evolución. La evolución es para todo el mundo. Evolucionan los mundos cuando surgen del caos, del absoluto a la vida. Evolucionan cuando esos mundos cumplen su ciclo y se convierten en lunas. Por ejemplo, nosotros estamos en la quinta raza raíz, que es la raza aria, después viene la raza coradí, después viene la raza liliputiense. Entonces, el planeta Tierra ya entrará en una evolución, se convertirá en una luna más en el espacio infinito. La evolución es para todos. En un principio, el hombre, dice la Génesis, fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y añade, varón y hembra los creó. Ahí está una semejanza espiritual. En esa época de que fue, porque todo viene de arriba hacia abajo, del espíritu hacia la materia. Entonces, en esa época era cuando estaban las razas hiperbóreas, la raza polar, no había separación de los sexos, no había defectos, todo era amor, todo era armonía, y después vino la separación de los sexos en el, Como cierro el micrófono. en el antiguo continente de la Lemuria, en la tercera subraza de la raza de Lemuria vino, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y de una costilla de Adán trajo a Eva y se la entregó al hombre, apareció Eva, no le trajo un hombre, le entregó a la mujer. Esto tenemos que saberlo comprender. Ya los sexos estaban separados, pero pues, seguíamos siendo ángeles. Posteriormente, pues, apareció la tentación, que todo tiene que ser tentado aquí sobre la tierra. La tentación es fuego y el triunfo sobre la tentación es luz, nos enseñan los proverbios. Entonces apareció la serpiente tentadora del Edén. Ahora, para entender que todo tiene que ser tentado, el Maestro Jesucristo también fue tentado, nada más ni nada menos por Satanás. Le dijo, todos los reinos de la tierra, si te postras y me adoras. Entonces le contestó sabiamente, al Señor tu Dios no tentarás, mas a Él solo obedecerás. Hay otra enseñanza ahí, porque cuando tú estás en conciencia, haciéndote la clave del sol, no olvidándote de ti mismo, entonces te ofrecen algo indebido y tú no caes. Pero si tú te estás tomando unos tragos, etcétera, andas con malas amistades, te ofrecen algo y tú caes. Entonces aquí en el paraíso, pues, la tentación está representada por la serpiente tentadora del Edén. Repito, aquí hay una simbología que más adelante cada uno de ustedes irá comprendiendo y va comprobando. Las serpientes están ahí siempre. Dos serpientes, la de cobre, la tentadora, de allá que se presentó en el paraíso. Entonces la serpiente le dijo a Eva, porque Jehová Dios estableció una ley que decía, de todo árbol del Edén comeréis, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Puso una ley. Apareció la serpiente, que es la enseñanza simbólica, y le dijo a Eva, comete el fruto prohibido. Entonces Eva dijo, Jehová Dios dijo que no comiéramos del fruto prohibido. Entonces la serpiente dijo, comed del fruto prohibido, que el día que de él comiere, ciertamente seréis como dioses y diosas. Entonces vino Eva, la manzana representada por la manzana. Entonces, cogió la manzana, la mordió, se la ofreció a Adán, comieron del fruto prohibido. Fue una simbología maravillosa. Entonces comieron del fruto prohibido y cometieron el pecado original, o sea, el pecado de origen. Derramaron por primera vez su energía sexual en leches de placer y de pasión, que ahí está el pecado original y que todavía se sigue repitiendo.
Cuando el mismo Génesis, perdón, en el Levítico de Moisés nos enseña, cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, será inmundo hasta la noche. Y añade en el Levítico 15, versículo 32, es que la ley para el que tiene derrame de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Si hay tal enseñanza, ahí están los misterios de la piedra filosofal, está aún en la Biblia, pero uno tiene un velo que no nos permite ver esa realidad. Ahora la estamos revelando públicamente para bien de la humanidad, porque estamos ya a las a puertas de un gran Armagedón. Los pueblos, las naciones se están armando hasta los dientes, están matando niños, hasta francotiradores matando niños, mandándole misiles a los pobres niños, destruyendo escuelas, casas, y nadie dice nada, como si todo el mundo estuviera de acuerdo, como si hubiera un plan para disminuir la población mundial de acuerdo con los intereses egoístas de la sociedad en que vivimos. Entonces perdimos la energía sexual por primera vez. Eso se llama el pecado original, el pecado origen. El origen es el sexo. Fornicamos por primera vez. Fuimos expulsados del paraíso. Jehová Dios puso un ángel con espada de fuego a las puertas del paraíso para que únicamente entren los escogidos. Y si hablamos más en símbolos, se podría decir que ese ángel está todavía ahí a la entrada del paraíso. Todo esto es simbólico. O sea, el Génesis, el Levítico, unos libros maravillosos. Toda la Biblia es un libro maravilloso de simbología. De un discípulo de la Gnosis que en el plano astral consciente se encontró con el Maestro Jesucristo. Le hizo varias preguntas. Entre una de las preguntas que le hizo fue, Maestro, ¿quién escribió la Biblia? Entonces el Maestro Jesucristo le contestó, la Biblia fue escrita por ángeles y solo los que sean como ángeles pueden comprenderla. Entonces tenemos que desarrollar ciertas capacidades y ciertas posibilidades, cierta visión espiritual, tenemos que desarrollar intuición, tenemos que desarrollar discernimiento, tenemos que comprobar estas grandes, gradualmente, claro, ir comprendiendo los grandes misterios del universo y de los dioses, y los misterios que están dentro de nosotros mismos y las posibilidades que existen dentro de cada uno de nosotros. Es algo maravilloso. Y entonces ahí vamos comprendiendo cuál es la realidad de la existencia. Hay muchos que creen que la realidad de la existencia es tener grandes cantidades de dinero. Hay otros que tener grandes posesiones. Hay otros que tener vicios, etcétera. No, esa no es la realidad del universo. Es una realidad ilusoria. Ahí perdemos el tiempo. La realidad del universo es conocernos a nosotros mismos desde un punto de vista psicológico, nacer por segunda vez del agua y del fuego, simbólicamente, claro, desa- y desarrollar, nacer el Cristo en cada uno de nosotros y convertirnos en apóstoles y llevar este mensaje sobre toda la faz de la tierra. A eso es lo único que viene el ser humano sobre la tierra. Mas, sin embargo, el materialismo nos ha puesto una cantidad de falsas realidades y el hombre se embarca en ellas. Y en virtud de esas falsas realidades en que vive la humanidad actual, es la causa de por qué esto se va a acabar muy próximamente. Ahora, hay que considerar a la vida y a la muerte. Y ese es el fundamento de la dialéctica materialista, perdón, de la dialéctica gnóstica. Por ejemplo, cuando yo estaba joven, ya lo he repetido muchas veces, tenía como 15 años, y yo dije, ¿para qué vine a este mundo? ¿Qué hay antes? ¿Qué hay después? Cuando uno se muere, que se acaba todo, porque uno entendía, estaba buscando, conozco la enseñanza de vidas pasadas, pero en esta vida todavía no había encontrado la senda, el conocimiento, que es la senda gnóstica. Esa, uno se convierte uno en buscador del camino espiritual. Y a veces pasa trabajo porque no encuentra eh, el camino para desarrollar ese conocimiento. Yo decía, y si uno se muere y la vida es una sola, ¿qué sentido tiene la vida? Y si Dios existe, porque todos no somos iguales, porque unos sufren y porque otros no sufren. Y añadí, en todo caso, yo en esta vida no voy a tener dinero, porque lo peor que le puede pasar al ser humano es ser esclavo del dinero, y el dinero es lo que llaman el becerro de oro. Uno debe tener lo necesario para comer, para vivir.
para satisfacer sus necesidades, sí, pero ya tener riquezas y yo qué me voy a llevar después que yo me muero. Una vez que yo estaba así, me estaban cobrando un karma difícil que me podía morir y yo decía, pero yo vine aquí a entregar un conocimiento, a entregar una enseñanza, he comprobado, he tratado de cambiar, nada más tengo mi casa, no me voy a llevar nada, me llevo lo que he aprendido, lo que he conocido, la parte espiritual, etcétera. Era una comprensión de que tenemos nosotros los iniciados cuando pertenecemos a esta enseñanza y tratamos de trabajar seriamente, no simplemente escuchar, simplemente leer, sino conocernos, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Entonces, la gnosis revolucionaria no acepta el embotellamiento materialista de un dogma mecánico evolutivo. No la podemos aceptar porque nosotros comprobamos que hay un mundo espiritual, hay un mundo de energía, hay un mundo, hay dimensiones superiores de la naturaleza. Imposible que nosotros vayamos a aceptar un materialismo, al menos que no hayamos comprobado absolutamente nada. Ahora, la ciencia gnóstica, porque es una ciencia, posee métodos, prácticas para que todo ser humano, para que todo estudiante, para que todo discípulo de los pocos verifique los procesos evolutivos de la naturaleza a nivel de conciencia, que es la única forma de comprender la realidad del conocimiento. Ahora, los fanáticos de la antropología materialista niegan la Atlántida y afirman que es una fantasía. Está bien, dentro de la razón de la sin razón, tiene la razón porque no pueden comprender. La capacidad de comprensión depende de su sentido físico, de lo que percibe su sentido físico, que se procesa a través de la mente y la razón, y la mente y la razón se procesa a través de los defectos que tienen unos archivos en nuestro subconsciente y que nos hacen tener la conciencia totalmente dormida, que por eso el Cristo nos enseña con paciencia, deberéis liberar vuestra alma del pecado. Entonces, el materialista, entre más estudia el proceso de la materia, más se confunde a sí mismo se crea ideas falsas y se ilusiona con este mundo, que es un mundo de maya. Aunque sinceramente ahora, esta degradación de las cosas que está pasando actualmente en la parte sexual y en todo sentido, ahora es esto también de los estertores de la raza aria. Entonces, no podemos aceptar ello, dice el maestro Samael, de estos antropólogos materialistas diremos, como decía el gran poeta Víctor Hugo, quien ríe de lo que desconoce está en camino de ser un idiota. Yo una vez conocí a un compañero que trabajó conmigo y ya yo entré en la gnosis, él es abogado, entonces nos encontramos allá en un edificio judicial, tenía tiempo que no lo veía, ¿qué hubo? Y tal. Entonces, yo emocionado comencé a entregarle la gnosis y a ese señor abogado, y él me escuchaba así como asombrado. Yo creía que era que le estaba gustando el tema. Llegó un momento que no se pudo contener y se echó a reír y me dijo, Ariel, tú estás loco. Entonces comprendí cuando el maestro Jesús dice, las cosas de Dios, dice el Cristo, las de Dios para los ojos de la carne son locura, para los ojos del ya. Pero hay que entregarle la sabiduría a todo el mundo. Si recibió o no recibió, si trabajó o no recibió, ya es problema de cada uno. Realmente, los geólogos son incapaces de proyectarse en el tiempo y aceptar la Atlántida. ¿Cómo van a averiguar el origen de la raza humana a partir de restos fósiles que perecen y que desaparecen cuando la realidad es el alma? El alma no perece y ellos no tienen esa capacidad de investigación. Otros, cualquiera que salgan de acá, tiene una mayor capacidad de investigación acerca de lo que es el origen del hombre, pero el materialista con una ciencia totalmente limitada no puede tener acceso al real de lo que es el alma y el espíritu. Los materialistas ateos dicen solamente creer en lo que ven. Ya han terminado por creer en toda clase de hipótesis falsas sobre el origen del hombre, del universo. Jamás han visto un animal de una especie que se transforme en un animal de otra especie. Hablan de un eslabón perdido, pero ese eslabón perdido nunca
nunca lo han encontrado y nunca lo van a encontrar, jamás lo van a encontrar, porque no existe, sino que han creado otra teoría que es el amor perdido para tratar ahí de soportarle y engañar más a la pobre humanidad cuando uno estudia en las universidades que enseñan estas cosas, le lavan el cerebro con estas cosas. Afirma Darwin, ahora Darwin tenía un poquito más de razón que la antropología moderna. Darwin dice que una especie que evoluciona y posteriormente evoluciona jamás podrá descender de otra que evoluciona, al menos tiene un poquito de razón. Afirma también Darwin que dos especies similares tendrían un antecesor común, pero que nunca vendría la una de la otra. Ahora, el antecesor común creo que tendría algún principio divino el pobre Darwin, porque el antecesor común es papá Dios allá, cuando nosotros salimos del absoluto a, a, a estos mundos de creación, a poblar mundos y planetas, etcétera. ¿Cómo es posible, mis queridos amigos, que la ciencia acepte que el hombre procede del mono, del antropoide? Eso es una locura, pero sí, pero fíjese que a pesar de que estamos en los tiempos del fin, estamos haciendo estas aclaraciones. Según los materialistas, el gorila es nuestro antecesor. ¿Qué tal? ¿Hasta dónde hemos llegado con tal de negar los principios inteligentes y divinos que todo lo ha creado? Es el mismo materialismo. Son esos yoes materialistas entre nosotros que no quieren aceptar que hay un principio divino de la existencia. Sí lo hay. Y podemos comprobar ese principio a uno de nosotros, pero eso forma parte de nuestro desarrollo espiritual. Han pasado millones de años y estos antropólogos jamás han visto a un lagarto que se transforme en un tiburón. No, no puede ser, porque hay leyes que rigen el proceso inteligente de la naturaleza, que ahora ya han degenerado las especies a través de los transgénicos y que hayan, por ejemplo, hecho transporte de genes de dos especies diferentes y eso forma parte de los tiempos del fin y que esos alimentos no tienen ningún valor para la naturaleza humana, no se asimilan, que trae- traen toda clase de consecuencias como hablaremos posteriormente en una conferencia cuando hablaremos de los alimentos. Ahora, al hablar de estas leyes de la evolución y la involución, es necesario hacer una introducción respecto a lo que se llama la ley de los opuestos, que aquí dentro de este mundo de la relatividad, que es el mundo materia, todo en la naturaleza se desenvuelve dentro de la ley de los contrarios. Ejemplo, la luz tiene como contrario a las tinieblas. El sol tiene como contrario a la luna, genera el día y la noche. El hombre y la mujer, los contrarios. Dentro de esta ley marcha y se procesa el reino y la armonía de la naturaleza dentro de un orden divino y perfecto que lo creó un ser llamado Dios, pero que no tiene nombre. Es más, no tiene ni forma, simplemente es espíritu. Que cuando uno desconoce la realidad de las cosas, le llama a Dios y le llama Alá y le llama. Pero papá Dios entiende, Él nos entiende a nosotros, porque la sabiduría infinita. Bueno, ahora, toda la sabiduría tiene cuerpo y tiene alma, partiendo de nosotros mismos, que fue lo primero que comprobé yo cuando entré a la noche. Comprobar mi realidad, era el alma, salir en cuerpo astral. Me tocó practicar varios días hasta que salí conscientemente en cuerpo astral. Es más, cuando salí en cuerpo astral, un defecto me dijo en el subconsciente, eso es pura ilusión. Y bueno, si es ilusión, voy a salir otra vez. Y comencé a salir muchas veces. Uno puede salir muchas veces. Hay muchas cosas que se pueden comprobar, muchos misterios que se pueden comprobar saliendo conscientemente en cuerpo astral. Yo he comprobado algunos de esos misterios. No es que yo sea aquí un gran sabio ni un maestro, ¿no? Sino que he comprobado parte del conocimiento. Bueno, ahora, el cuerpo físico solamente es un vehículo de manifestación de un alma que está cumpliendo los procesos de la naturaleza y que debe conocerse a sí mismo para conocer sus defectos, eliminarlos el alma viene con un proceso.
que utiliza nuestros cuerpos vivos a nivel de manifestación. Pero el alma también está esclava del pecado. Hay un pecado que se llama el yo droga, daña el cuerpo. Hay un pecado que se llama yo alcohol, daña el cuerpo. Hay otro pecado que se llama, otro defecto que se llama el yo masturbación, daña el cuerpo. Entonces esos yo que están también la parte negativa que está dentro de nuestra alma, porque está esclava del pecado, porque estamos caídos en el pecado y tenemos que liberar nuestra alma del pecado y para ello tenemos que con paciencia deberéis liberar vuestra alma del pecado. Para ello tenemos que poder eliminar nuestros defectos psicológicos. Ahora, cuando uno entra a la gnosis, ¿qué hace? El Cristo dijo, déjalo todo. Es todo lo que nos sobra, los defectos de tu cruz. Ese es un trabajo de alquimia. Es el trabajo de la misteria, del misterio de la piedra filosofal. Es lo que llamamos nosotros, las religiones le llaman el sacramento del matrimonio. El sacramento, la unión sagrada del hombre y la mujer en el matrimonio. Y después nacer por segunda vez, ¿ya? Encarnar al Cristo y convertirnos en apóstoles, llevando este mensaje divino de ese Cristo a todas las regiones de la tierra. Ahora, el alma tiene un principio y tiene un fin también en su ciclo de manifestación, porque nosotros venimos del absoluto, de un principio creador inteligente de hace miles de años y tenemos que regresar a ese absoluto. El alma tiene un principio y tiene un fin, pero dentro de un proceso de realización, claro está. Ahora, el universo en sí es, bueno, ya estamos para acabar. Antes de acabar, vamos a dejar esto para actualmente. Vamos a hablar un poco de la parte psicológica, que es la parte más interesante, que pertenece a eso que se llama el conocerse a sí mismo. El maestro Samael nos enseña que debemos practicar la ciencia de la autoobservación, o sea, no mirar tan, no miréis la paja en el ojo ajeno, mirando a todo el mundo, juzgando todas las cosas. Mirad, no miréis la paja en el ojo ajeno, mirad la viga en el tuyo propio, conócete a ti mismo, conoce los defectos, elimina eso significa, pues, cuando el Cristo dice, déjalo todo. Entonces, ese tío de la observación, para desarrollarlo, el maestro Samael nos da la clave de sol, sujeto. Preguntarse uno de momento en momento qué estoy pensando, mirar qué está pensando. Si estamos pensando es un defecto, porque la conciencia no piensa y actúa. Eh, ¿Qué labor estoy haciendo? Volvernos conscientes de la labor que estoy haciendo. La conciencia, si estás caminando, camina, si estás bañando, bañate. Si estás hablando con una persona, habla con ella, pero no te duermas con ella. Uno duerme a la persona y la persona duerme a uno y se le duerme la conciencia. Y la otra parte, que es lugar, es volvernos conscientes del lugar donde nos encontramos, volvernos conscientes de nuestros sentimientos, de la labor que estamos haciendo y del lugar en que nos encontramos. Así nosotros vamos a desarrollar un sentido del alma que se llama la autoobservación. Va desarrollando el sentido de la observación, el mundo es maravilloso, porque vamos teniendo control nada más ni nada menos que sobre nuestra mecánica psicológica. Y vamos a vivir mejor y nos vamos a enfermar menos y vamos a desarrollar ciertos niveles de sabiduría que se va liberando el alma del pecado. Ahora sí, vamos a hacer una práctica de pequeña, pues, de respiración para terminar, respiraciones lentas y profundas, una respiración lenta. Al expulsar el aire por la boca, nuestro cuerpo queda totalmente relajado y ordenamos. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense. Imaginamos, sentimos nuestro átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Piernas relajadas, brazos